Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Sabían que el pecado es la peor enfermedad mental que tenemos? La gran psicosis. Usted y yo, solos, no podemos esquivarlo ni derrotarlo. No podemos sanarnos. La vida en un mundo caído como este, que es arduo porque lidiamos con mucho más que el sufrimiento, la enfermedad, la decepción y la muerte. Nuestro problema más profundo no es las experiencias que tengamos, no es lo biológico o lo relacional, sino que es moral, alterando toda nuestra mente para revelarse a la voluntad de nuestro Creador. Esta disposición que se conoce como el conocimiento del mal, o sabiduría maligna, o pecado, como lo queramos llamar, distorsiona nuestra identidad, altera nuestra perspectiva, descarrila nuestra conducta y secuestra nuestra esperanza de la salvación para vida eterna. Como lo dijo Moisés cuando le fue revelado el Génesis. Miremos esa nota al describir la cultura humana antes del diluvio. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Esto es lo que hace el pecado en nosotros, nos lleva a hacer que nuestra mente haya sido programada para ser reactiva, llena de violencia, de maldad. Tenemos tendencia a focalizar nuestra atención en aquellas situaciones que consideramos negativas y delante de las cuales, como nos sentimos atacados, actuamos de manera reactiva, a la defensiva, con alteración e impulsividad. Déjenme decirles, es la peor enfermedad que tiene la mente. Pero hay una esperanza para aquellos que somos redimidos por la sangre de Cristo: el dominio propio. Por medio de este poder es que tú y yo podemos controlar esa mente reactiva. Sí, tus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar de que ellos nos controlen, para actuar con justicia y buscando el bienestar de los demás. Aunque hay personas que ejercen cierto dominio natural, sí, guiados por la conciencia, que es la noción del bien y del mal, según el cual el hombre juzga la moralidad de sus acciones. Se llama también o se conoce como la conciencia moral. Sí, la tenemos, pero ¿hasta dónde está bien? Porque hay algunos que tienen una conciencia cauterizada. En ella se basa para controlar sus acciones. Pero déjenme decirles, nunca podremos lograr ser justos por nuestra propia conciencia, o ser rectos o íntegros ante Dios Jehová. ¿Sabe por qué? Por la ausencia de la presencia y del amor de Dios. Aunque algunos son honestos de acuerdo a su ética, sí. Para lograr ese tope de justo y exacto en no ofender a Dios Jehová y al prójimo, se necesita más que nuestros valores morales. Miremos Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podremos concluir que el dominio propio es un poder que, al usarlo, tiene a disponer de nuestros actos, es decir, poder ascendente en ejercer sobre nuestros actos, en el entendimiento, en el razonar humano en general. Desde visión de la psicología, se entenderá como una habilidad que no se tiene o que está en proceso de adquirirse, que se reduce el dominio propio meramente a una actividad mental o cerebral. Eso es lo que piensa la ciencia, el común del hombre.
Pero miremos más allá, profundicemos más en el concepto de dominio propio. Miremoslo desde el punto etimológico, si se me permite. Es una palabra que tiene un origen en el idioma griego, sofronismos. Es una combinación de sos, seguro, y fren, la mente. De aquí su significado en pensar seguro. Muy relacionados a estos son el sofreneo, estar en cabal juicio, sofronizo, que enseñen, sofronos, sobriamente, sofrón, que significa sobrio o prudente. Pero mire, en 2 Timoteo 1:7 nos profundiza y nos da mejor entendimiento de lo que es el dominio propio. Y dice así: porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al entender el versículo de 2 Timoteo 1:7, el término bíblico nos lleva que el dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones carnales. Al ejercitar el dominio propio mostramos que la gracia por la obra del Espíritu Santo en nosotros tenemos autoridad sobre nuestra carne. La gracia nos enseña que nuestros valores estén basados en las virtudes, porque los valores son subjetivos, llevados por sentimientos. Las virtudes son eternas. ¿Saben? Que la gracia nos enseña a tener visión del reino. En Gálatas 1:10-24 nos da a entender. Es decir, tener una mente renovada, segura para actuar justamente, lo cual nadie puede actuar de esa manera si no tiene la presencia del Espíritu Santo para actuar en nuestro espíritu, sujetando nuestra alma caída. ¿Caída de qué? De lo que heredamos del viejo hombre. Si escudriñamos Romanos 6:6 y Colosenses 3:9, que los invito a que lo hagan, podemos llegar a la única conclusión de lo que nos heredó el viejo hombre, que en Efesios 4:22-24 encontramos la respuesta. Del viejo hombre no ha sido en realidad despojado o crucificado, sino que es el creyente quien lo hace despojarse de los comportamientos carnales y vistiéndose del comportamiento piadoso. ¿Saben? Los fundamentos doctrinales de Efesios 4:22 deben estar claros para que la exhortación, cuando dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Al analizar los dos capítulos, Romanos 5 y en 1 Corintios 15, debemos de formularnos la siguiente pregunta: ¿qué Adán mostramos? En Efesios, al referirse al viejo hombre, la opinión común al desconocimiento de la exégesis bíblica se refiere a una naturaleza pecaminosa coigual con el alma regenerada del creyente. Sin embargo, esta tesis no afirmaría que esta naturaleza podía ser despojada en el sentido de ser removida o quitada. Si eso pudiese ocurrir, entonces al creyente se le estaría ordenando deshacerse de esa vieja naturaleza y que se quedase solo con una nueva naturaleza en el alma. Entonces nos haríamos otra pregunta: ¿no pecaríamos? Mire, la lucha interna que nos habla Gálatas 5:17 desaparecería, ¿no creen? Ya que el viejo hombre se considera en realidad vivo actualmente en Efesios 4:22, o que se utilice en sentido figurado para referirse a la carne. Es mi opinión que expreso en este devocional. Entonces entenderíamos lo que podía ser despojado sería la actitud, valores y conductas equivocadas
que corresponden a ese viejo hombre. Lo cierto es que el creyente no se puede despojar de quien era espiritualmente en Adán, sea el viejo hombre, porque ya eso ocurrió, porque ya estamos vestidos del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Más bien, él debe dejar a un lado ese residuo de la posición, identificación de esa naturaleza espiritual caída, que es más bien las obras de la carne, que habitan en ese cuerpo mortal que tenemos, induciendo nuestra alma por medio de nuestra torrente sanguínea. Sí, sabían que dentro de nuestra sangre, lo que fluye en nuestro sistema circulatorio, ahí va el ADN del pecado. Lo adquirimos ahí por medio de nuestra torrente sanguínea. Eso lo hablaremos en otra oportunidad. Mire, los invito, libremos batallas con el poder del dominio propio mientras nos libramos de este cuerpo mortal. Entonces podríamos llegar a la conclusión que la causa de la tendencia interna de los hijos de Dios hacia el pecado no es el viejo hombre, no, sino la carne, que podría ser considerada como el residuo del viejo hombre, los patrones independientes e incrédulos de la mente, la voluntad y las emociones almacenadas y motivadas por el cuerpo mortal que tenemos. La carne está todavía sujetada al principio del pecado. Recordemos Romanos 7, del 18 al 20, y Gálatas 5, 17. Y es que hablando del viejo hombre, dentro de mi testimonio, he tenido muchas luchas con esa carne, con las obras de la carne, esa conducta impulsiva que todos tenemos. Pero he llegado a un momento en decir, ya no quiero luchar más, ya no quiero pelear más conmigo mismo, con las situaciones, porque a veces he caído en la intolerancia y estoy rodeado de personas en esta sociedad que tienen ese mismo problema, intolerantes, que queremos tener el control de las situaciones, de la injusticia, y lo único que logramos es hundirnos más en esa angustia de no poder vencer esos impulsos que me han llevado a ser impulsivo y tolerante, y muchas veces porque no me he contenido, porque he maltratado, al ver tanta injusticia y querer a mi manera cambiarla. Pero hoy en día he dejado y hago a un lado las armas en las que confiaba, y quiero dejar ganar a mi Señor Jesucristo, a mi amado Dios Jehová, porque Él es el que me ha vencido con su amor, y no hay un corazón tan misericordioso y tan amoroso como la de Él. A continuación, escuchemos la siguiente alabanza y ya después continuaremos. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú. Señor, hoy te entrego las riendas de mi corazón. Bueno, ¿qué podemos decir más después de escuchar esta alabanza?
Si hemos venido a rendirnos a sus pies y decirle que le damos el control de nuestra vida total, nuestra mente, nuestro cuerpo, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, hombre, renunciemos a la conducta impulsiva que hace parte del viejo hombre en nosotros. Ese trastorno explosivo, intermitente, supone episodios repentinos y repetidos de conductas impulsivas. Repetimos las cosas una y otra vez, ofendiendo a nuestro Salvador. Conductas agresivas y violentas, o arrebatos verbales agresivos en los que reaccionamos con demasiada exageración para la situación que estemos viviendo. Se puede considerar esa impulsividad por imprecisión o propiamente dicho, como el actuar rápido de forma no predeterminada debido a una baja conciencia de las consecuencias que nos podemos acarrear o por la subestimación de las mismas. Es un estilo de vida que no atiende a todas las opciones presentes al momento de la toma de decisiones. La inestabilidad emocional, hermanos, es una alteración mental que se caracteriza por la notable variación en los estados emocionales de cada uno de nosotros. ¿Tú cómo estás? Al negarnos a sí mismo, ejercemos lo que se conoce como dominio propio, ese poder basado en el Espíritu Santo. Y mire, actuaremos con prudencia, y esa prudencia nos llevará a resistir toda tentación y superar toda prueba en el amor de Dios. Me recuerdo Proverbios 12:16, y dice así: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Recordemos que el impulsivo generalmente no tiene paciencia. ¿Cómo estás tú? ¿Realmente tienes paciencia para enfrentar situaciones difíciles, maltrato, ofensas, desprecios? Yo me estoy haciendo esa autoevaluación, hermano, y no es nada fácil, pero hay que continuar hasta vencerlo totalmente. Concluyo que el discípulo de Cristo tiene la virtud de controlar sus impulsos. El concepto escritural del dominio propio implica que los seres humanos, como tales, poseemos deseos que es preciso controlar en vez de satisfacer, que existen ciertos impulsos ante los cuales debemos actuar con moderación o simplemente desestimar. Si no controlamos, puede presentarse una patología neurobiológica, afectando las células del sistema nervioso y su organización para evaluar su función en el procedimiento de los pensamientos y el comportamiento. Como podemos ver, se puede llegar a un trastorno de control de impulsos que se caracterizan porque el individuo no logra controlar ciertas conductas que, por más que es consciente de lo dañino que resulta y de las consecuencias negativas que podría traernos, no puede dejar de realizarlas. Este estado se basa en la impulsividad desbordada, que es un rasgo de la personalidad caracterizada por la reacción rápida, inesperada y desmedida ante cualquier situación. En la ciencia médica no se conocen las causas de la impulsividad ni por qué algunas personas presentan esta condición y otras no, pero se cree que es fruto de una combinación de factores que pueden ser genéticos y externos, como por ejemplo el abandono del abuso en la infancia, la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. La capacidad de controlar los impulsos se encuentra en la corteza frontal, pero no debemos descartar el estado espiritual de la persona. Puede presentar lo que se conoce bíblicamente opresión diabólica. No hay posesión ni control sobre el cuerpo, solo eventos graves a leves que afectan a la persona en su comportamiento. Esto se le define como los pensamientos y ataques repentinos inclinados a hacer el mal que el demonio imprime contra un individuo, haciendo que se sumerja en un estado de desesperación sin control y piense posiblemente en el suicidio. Hagámonos otra pregunta.
¿Qué causa estos impulsos? Pueden ser antecedentes familiares de enfermedades mentales, antecedentes personales o familiares de adicción y abuso de sustancias, exposición crónica a la violencia y a la agresión, ser víctima de algún tipo de abuso o de abandono. Una persona con falta de autocontrol emocional reacciona impulsivamente en el momento de actuar, no piensa en las consecuencias de sus acciones, se muestra impaciente, con baja tolerancia a la frustración, se llena de rabia, de ira, tiene dificultad para manejar las emociones negativas como el enfado, rabia, miedo. Se manifiestan las obras de la carne. La impulsividad es hacer las cosas sin pensar, de manera inesperada y desmedida, tomando como base el impulso primitivo de supervivencia, de defensa o necesidad. En sí, la impulsividad no es más que una reacción ante algún evento o situación externa. Mire, si transformamos nuestra mente por medio de renovar nuestra manera de pensar, eso indica que vamos a tener un buen juicio, modelos de pensamientos disciplinados, pensar todo lo santo, todo lo puro, y la habilidad de entender y hacer decisiones correctas. Eso incluye las cualidades de autocontrol y autodisciplina, para que podamos entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Es algo que el Espíritu Santo quiere que sea característico en tu vida y en mi vida. El dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que ellos te controlen a ti. Un ejemplo real y testimonial fue el apóstol Pedro al decir: precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, y al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Segunda de Pedro 1, 5 a 7. El término bíblico del dominio propio se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Al ejercitar el dominio propio, mostramos que gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros, tenemos autoridad sobre nuestra carne. Oremos. Amado Padre Celestial, confieso que me he defendido de forma injusta por medio de esta conducta impulsiva. Te agradezco por tu perdón y confío en ti, que me defenderás y me protegerás. Te agradezco que me perdones y me propongo creer solo tu verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.